fuera del contexto de la regulación. O sea, son contratos, es una regulación light, o sea, muy, muy light, que se hace a través de los contratos de acuerdo a una asociación internacional de agencias de derivados o de empresas de derivados, y que tiene fuerza, una fuerza coercitiva bastante importante en lo que es el cumplimiento del contrato, pero son contratos que se pueden hacer en forma bilateral. La institución con las personas y quedan fuera del contexto de la regulación. Entonces había crecido en forma muy importante. De hecho, representaba muchas veces más lo que está los derivados que se operan dentro de los mercados regulados. Y con ello, bueno, generó también un problema de que muchos de las operaciones que se realizaban ahí, los credit default swaps, o sea, los certificados de cumplimiento crediticio, pues eran justamente un elemento que se negociaba en esos mercados y que estaba fuera de las hojas de balance también de las instituciones. Otro de los puntos es desarrollar un marco de herramientas y políticas macroprudenciales. Esto fue como consecuencia de dos errores graves que se cometieron no solamente a partir de 2007, sino antes de 2007, desde la instrumentación de Basilea I. El error más importante es que se estaban haciendo microregulaciones. O sea, el fundamento que tienen todas estas microregulaciones no tiene nada que ver con teorías generales, no tiene nada que ver con prácticas generales de comportamiento de las instituciones a nivel mundial, sino que tiene que ver justamente con cuestiones fenomenológicas. O sea, atiende solamente a fenómenos y al atender a fenómenos se hace una microregulación para ese fenómeno. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Que teníamos 20,000 microregulaciones, pero todas de ellas desintegradas o descontabilizadas, o muy pocas de ellas que eran afines o podían aplicarse de manera integral. Entonces, eso fue otro. Entonces pensó, entonces ahora sí tenemos que tener una visión macroprudencial para efectos de desarrollar herramientas y políticas que atiendan justamente a eso, darle coherencia a toda la microregulación que tenemos, justamente para evitar tener problemas posteriores y darle, de alguna forma, un solo camino a la estabilidad financiera. Fortalecer las normas contables, eso era indispensable. O sea, el mundo abandonó en 1900, si mal no recuerdo, en 1994, 95, se abandonó el concepto de catálogo de cuentas. Los catálogos de cuentas tenían cuentas, subcuentas, subsubcuentas, subsubcuentas, hasta un sexto nivel de cuentas para registrar las operaciones financieras y operaciones e instrumentos financieros dentro de las instituciones financieras. Y se abandonó eso, justamente se abandonó con la idea de capturar más y de forma más rápida todas las operaciones y toda la innovación financiera dentro de los sistemas financieros. Lo que sucedió fue que muchas de las operaciones se dejaron fuera de las hojas de balance y se pasaron a lo que son cuentas de orden. Entonces, pues ahí generó un problema y ahora lo que estamos volviendo de 2007 para acá es de nueva cuenta a tener catálogos mucho más detallados para efecto de capturar todas las operaciones. Esto sigue siendo como toda la regulación, o sea, va 2, 3 pasos atrás de lo que es de lo que es realmente el movimiento de los mercados financieros. La otra es fortalecer la adhesión a las normas internacionales de regulación y de supervisión, que es justamente lo que mencionaba en un principio, estar dentro del FSB, aceptar los principios y jalar para adelante con ellos. Y otros aspectos que están siendo muy importantes, ¿no? Que es la administración de riesgos, esto ya es, la administración de riesgos, integral de riesgos, no solamente está dirigida a las instituciones financieras, sino está también dirigida como Basilea III, con el concepto de generalizar toda una cultura de riesgo en la cual se vayan tomando todas las medidas preventivas y de operación para efecto de minimizar o mitigar el potencial de materialización de riesgos que pueden tener las instituciones. Las agencias calificadoras, este es un problema gravísimo, pero que se sigue usando todavía con fines de tipo político. Entonces, los fines políticos es como decir, Standard & Poor's va a degradar la deuda de los Estados Unidos hace 3 años, ¿no? Que estaba en elecciones Obama y que no andaba medio bien. Entonces, van a degradar la deuda de los Estados Unidos y el primer impacto que tiene esto pues es los billones que tiene en la panza el Banco Central chino y cuál sería el efecto de una degradación de la deuda. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, o sea, el efecto que puede tener sobre los bancos chinos. Entonces, inmediatamente se dio un foro de negociación de los chinos, o sea, con Estados Unidos, a efecto de no verse afectados, traer lo que estaban pidiendo Estados Unidos, una evaluación y estudio y modificación a la política cambiaria y algunos otros elementos más relacionados con el comercio exterior. Bueno, los seguros de depósito
Me voy a brincar a lo que es la reforma financiera de México porque son varias láminas, pero ok, la reforma financiera. ¿Qué pretende? ¿Por qué estaba todo eso? Todo esto que vimos de los mandatos del G20 y la instrumentación por parte de la Financial Stability Board están tomados al 100% en la reforma financiera de México. Ahora vemos, ¿cuáles son los puntos importantes? O sea, los puntos importantes como postulados teóricos de la reforma. Incrementar la competencia, fomentar el crédito vía la banca de desarrollo. ¿Cómo fomentamos el crédito vía la banca de desarrollo? ¿Quién capitaliza la banca de desarrollo? Pues el gobierno. Pero lo que pasa es que los requerimientos de capital de la banca de desarrollo estaban del 18 a 22%, cuando el requerimiento internacional es de 8 a 10.5%. Entonces puede reducir, o sea, la reserva de capital que tienes y esa mandarla a los mercados. ¿Cuál es la frustración? Que no se ha hecho nada. Y que no se ha hecho nada por una razón. Se ha manejado también en la parte de los fondos que se redujeron de requerimientos de capital, se ha pretendido manejar también para apoyar la sustitución de créditos de los maestros en alguna sección de los maestros en el país. Fomentar el crédito, un minuto para concluir. Me voy a tardar como 3. Sí, gracias. La otra es fomentar el crédito vía instituciones financieras privadas, mejorando el régimen de garantías y estableciendo incentivos. Aquí hubo modificaciones muy importantes en el caso de México. La más importante es la modificación al Código de Comercio y la modificación al Código Penal. O sea, estamos hablando en el Código de Comercio casi 1000 artículos, o sea, que fueron modificados. Y esto con un objetivo fundamental a nivel internacional, la ejecución de garantías. O sea, lo que se pretende es facilitar en todo momento la ejecución de garantías. Mi experiencia es que en el caso de México, los juicios para ejecución de garantías pueden llevarse 15, 20 años. Entonces, ya con estas modificaciones, sí hay la posibilidad de ejecutar, tanto judicial como extrajudicialmente, las garantías. Entonces, esto junto con, o sea, por un lado dando liquidez al sistema y por otro lado facilitando la ejecución de garantías, o sea, pueden ser dos detonantes importantes a efectos de soltar el crédito y apoyar cierto tipo de sectores o cierto tipo de empresas. La otra es, bueno, mantener un sector financiero sólido y prudente, eso está a través de todas las medidas de administración de riesgos, principalmente, y capitalización y supervisión, y hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en esta materia. Ahora bien, me voy a ir a la parte, o sea, estos son... Ok, esto ya son los últimos puntos para finalizar. O sea, ¿qué es lo que se ha visto de cuando uno, es como los trasplantes de órganos? O sea, un corazón puede servir, alguien necesita un corazón, alguien tiene un corazón, se lo ponen y el cuerpo lo puede rechazar. En el caso de nosotros, tenemos un cuerpo que no rechaza nada normalmente, pero sí nos afecta en todo, o sea, nos desequilibra muchas cosas más. En el mundo, o sea, desde 2011, en el Global Risk Report, o sea, que se presenta en Davos cada año también, junto con el económico hay uno que es de riesgos. Y el de riesgos anunció desde 2010-2011 que uno de los efectos negativos más importantes que puede haber y con más conexiones dentro de la administración financiera o gubernamental de tipo económico es la regulación. O sea, los efectos negativos no esperados de la regulación. Vamos a ver, en el caso de México voy a poner alguno de ellos, porque ya están aquí algunos otros, pero esto me imagino que los van a dar. Entonces, uno de ellos es el costo del capital para las empresas. Si yo tengo una exigencia de mayor que me implica mayor costo operativo dentro de las instituciones, evidentemente mi costo de capital tiene que aumentar. Porque las instituciones financieras no van a bajar su margen de intermediación. O sea, lo que van a hacer es transmitir ese aumento de costo hacia las personas. Y la otra, para los ahorradores inversionistas, ¿qué es lo que va a pasar? Que los márgenes de ganancia también se van a apretar. En lugar de ofrecer yo un 4% o un 0.5 sobre TIE, o sea, lo que voy a ofrecer es un 0.1 sobre TIE. Y los otros 0.4 puntos me los voy a comer para efectos de satisfacer mi costo operativo. En el caso de México, otro de los puntos, otra consecuencia negativa de esto, ¿cuál es? Y voy a mencionar dos nada más, de tipo constitucional. Dos que representan un cambio radical en lo que es el ejercicio de políticas públicas en el caso de México. Es una tontería de 2 renglones de la Constitución que tardó más o menos 60 años en negociarse.
para que estuviera dentro de la Constitución, que es la responsabilidad objetiva del Estado, la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado, así artículo 113 constitucional, segundo párrafo. Se quitó. En toda la reforma financiera, previa a la reforma fiscal, previa a la reforma energética, previa a cualquier cosa, se quitó. ¿Qué nos dice este segundo párrafito del 113 constitucional? Nos dice que cualquier gobernado tiene el derecho de solicitar al gobierno que le pague cualquier daño a su patrimonio por el ejercicio de políticas públicas o de regulación. Eso ya no existe. Si ustedes pensaron demandar al gobierno por alguna cosa de esas, ya no hay. Y la otra es una intromisión, o sea, del Poder Judicial en el Poder, del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Desde las reformas que se plantearon y se aprobaron por parte del Congreso, en muchas de ellas se transgrede, o sea, el ámbito del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, de hecho, o de facto, convirtiéndolo en una subsecretaría, una secretaría, en el mejor de los casos, del propio Poder Ejecutivo, si se quiere ver de esa manera. Y bueno, para terminar, solamente quiero mencionar algunos de los puntos que son más preocupantes en lo que es la congruencia que debe existir entre lo que es este diseño de políticas a nivel mundial, lo que es la asunción por parte del gobierno mexicano, y de esa asunción llevada a normas, a reglas, o sea, lo que es la instrumentación. Son 3 interpretaciones que en este ámbito, en lo de la instrumentación, se le está ampliando todas las facultades discrecionales en todas las reglas, en todas las leyes, se le están ampliando las facultades discrecionales a las autoridades. Entonces, la instrumentación, en muchos de los casos, no está siendo la que está pidiendo el organismo internacional. Y el último ejemplo que pongo es no se está manteniendo un criterio de proporcionalidad de la ley sobre los gobernados, sobre las instituciones que se está aplicando. Entonces esto genera o va a generar problemas futuros, o sea, mucho más importantes también. Pero, sin duda, somos los mejor portados. Nos acaban de hacer un reconocimiento la semana pasada muy importante de que somos el primer país en el mundo que instrumenta prácticamente todos los mandatos del G20. Entonces, de alguna forma, es el potenciar nuestra posibilidad de acceso a los fondos internacionales, a los fondos internacionales de capital, y seguir participando también dentro de lo que es la toma de decisiones a nivel mundial. Muchas gracias y perdón por la toma de los minutos. De una conferencia muy interesante. Lástima que teníamos tiempo limitado, porque podríamos seguirnos durante mucho tiempo por lo interesante del tema. Bien, la siguiente ponencia se denomina Prevención del lavado de dinero y del terrorismo. Es en coautoría con el doctor Juan Carlos Moreno Brid, Willy Zapata y Stephanie Garry. Quien va a exponer es el doctor Juan Carlos Moreno Brid. Él es doctor por la Facultad de Economía y por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Es asesor regional en la CEPAL y coordinador de investigación en la sede subregional en México de la misma institución. Bien. Doctor, si nos hace el favor. Con mucho gusto, nada más que pueda meterme aquí. ¿Tengo que saber la tuya? Sí. Hay que cambiar qué. ¿Al ponente o a la...? ¿Vas a ver? ¿Qué hacemos? Al ponente. Era fuerte la crítica. No. Casi. Estaba en el escritorio. Es que ya no estaba. Ahorita va a estar. Esto es chiste de economistas. ¿Cuántos economistas se necesitan para abrir una presentación? Doctores en economía, ¿no? Dos. Gracias. Perdón. Es un placer estar acá. Agradezco muchísimo la invitación a Alicia, Eugenia y ahora a Marcela. En este día, además ahorita que mi querido colega y amigo
Juan Manuel mencionó lo del patrimonio del gobierno y cambios a la Constitución. Hoy es 18 de marzo, se celebran muchas cosas que antes se celebraban y ahora no. En algunos países como este. Ese es uno. Y yo celebro también que hace como 38 años, este señor y yo empezamos a trabajar juntos en la Secretaría de Hacienda. Fue mi primer trabajo remunerado en el gobierno mexicano. Y casi el último, pero bueno. Y él se volvió banquero y yo me volví funcionario internacional. Y escribo de cosas que, como dice Juan Manuel, ¿y tú qué haces escribiendo de esto? Entonces, una vez dicho eso, que él sí es banquero y me dice a mí que qué hago escribiendo de esto. La gran ventaja de hablar después de Juan Manuel es que yo les iba a contar del sistema financiero y todas estas cosas, y por eso le regalaba yo minutos, porque las dos primeras partes de mi presentación tienen que ver con cosas que Juan Manuel se los explicó mejor que yo. Entonces lo que voy a hacer es irme a la lámina 17 y bueno, seguir un poquito de dato nada más del peso del sector financiero en América Latina. No, estos no son los créditos, esto es el peso, el PIB del sector financiero, cómo ha ido creciendo. Y qué curioso, ¿no? Uno pensaría que habría otros sectores que crecerían más rápido, pero pues se ve que del 2005, y no se diga de 2008, no, de 2009 creció todavía más con la crisis financiera internacional, pero no son los créditos, ojo, es el tamaño del PIB. Y América Latina es un mundo muy desigual, muy heterogéneo, y en particular, vean nada más, ni en el fútbol estamos en ese lugar. México está hasta arriba en ese peso, pero si pusiéramos la gráfica de préstamos, o sea, intermediación financiera, estaríamos hasta abajo. Estaríamos por debajo de Haití, aquí ni siquiera está Haití, pero estaríamos justo al revés. Es un sector que cada vez pesa más y cada vez hace menos en cierto sentido, y con todo el respeto de la concurrencia. Nos vamos al lavado de dinero, ¿sí? Bueno, para empezar, pues, ¿qué es el lavado de dinero? La frase de lavado de dinero fue acuñada oficialmente por el gobierno de Estados Unidos en la Ley de Control del Lavado de Dinero de 1986. Lo estableció como un crimen federal. El lavado de dinero es el método y el proceso por el cual los delincuentes, se vuelven delincuentes en ese momento, en fin, ocultan los orígenes ilegales de su riqueza y protegen sus bases de activos a fin de evitar la sospecha de las fuerzas del orden y evitar dejar a sí mismo un rastro de pruebas incrementales. Es un dinero que está mal habido y luego se tiene que lavar en el sentido de meterlo al sistema para que ya no haya problema. Entonces ya circula, bueno, va a circular de todos modos, pero ya sin la mancha esa de dónde venía. Después del 11 de septiembre de 2001, 9/11 como le decían, ¿verdad? La mayoría de las jurisdicciones también incorporaron el delito del financiamiento del terrorismo en su legislación. Es un fenómeno más complejo de identificar porque los fondos utilizados en la financiación del terrorismo, ahí sí pueden ser lícitos. O sea, el problema del financiamiento del terrorismo puede ser un fondo lícito, pero que se utiliza para fines ilícitos. Es decir, puede derivarse de activos de origen superlegal canalizados a través de operaciones en el sistema financiero legal. Y esto lleva un riesgo mucho mayor para el sistema financiero, dado que los fondos pueden provenir de gente como nosotros, operaciones perfectamente legales, negocios, pero destinados a actividades terroristas. Esto implica el problema de qué puede identificar o cómo se establece la posibilidad del riesgo de utilización de esos fondos para actividades terroristas. Errores fatales en algunos países ha sido creer que el terrorismo solo viene de fuera y resultaba que estaba financiado desde dentro con gente que era residente, inclusive ciudadano, ¿no? Hoy en día las leyes relacionadas entre países incorporan un concepto mucho más amplio de lavado de dinero para incluir tipos de documentos, no solo es dinero, sino documentos financieros, seguros, hipotecas, títulos, bonos, etcétera. Y bienes como bienes raíces, oro, piedras preciosas, las cosas que ocurren en las casas de empeño. Todo esto ha fortalecido el rol del profesional no financiero en la lucha contra el lavado de dinero. Esto está bien bonito, doble. Pues tengo mis notas acá y el otro acá, disculpen. Ahora, el proceso de lavado de dinero se compone de 3 fases. La incorporación de productos de transacciones ilícitas, tales como drogas. El tráfico de seres humanos es una cosa espantosa, que cada vez, la gente que se dedica a esto dice que la droga la vendes una vez, en cambio el ser humano lo puedes vender muchas veces, ¿no? Es terrible. Secuestro, evasión fiscal, corrupción, etcétera. Luego, una segunda fase, se realiza una serie de operaciones bancarias y transferencias a diferentes cuentas y jurisdicciones con el fin de ocultar el origen y la ubicación donde se hace el crimen, o sea, donde es la primera infracción inicial, ¿no? Y luego la tercera fase consiste en la devolución de estos recursos que se han invertido en los negocios, bienes inmuebles, en cualquier lugar, lo que les da ya una devolución o circulación, lo que les da la apariencia de operaciones legales.
Aquí está una tipología en términos más de los instrumentos que las instituciones con las que se hacen. Los bancos es el principal canal para el lavado del dinero, negocios de servicios monetarios, contrabando de dinero, pago en línea, sistemas informales de transferencias. Es un montón, la verdad. Basado en el comercio, compañías de seguros, casinos. Les cuento una, si quieren nada más, pero de anécdota de cualquier cantidad, y seguro Juan Manuel sabe más. Hubo una mina que se compró, que fue un éxito tecnológico impresionante, porque parecía que las vetas ya estaban agotadas. Empezó a exportar, a sacar oro a lo bestia, a exportar, súper buen negocio. Entonces la mina iba, realmente un milagro tecnológico que ocurre. Y un día, en una de las aduanas de las importaciones que estaba haciendo esa mina, pues los dueños de esa mina, eran clavos y de casualidad uno de los vistas, o en fin, de casualidad alguien le avisó, lo talla el clavo y el clavo lo ven y dicen qué raro, se ve más doradito por dentro que por fuera, y era clavo de oro. Entonces lo ven, entonces lo que resultaba es que la mina, lo que estaba haciendo, habían tenido cierta cantidad de oro que la sacaban de la mina, la exportaban, la transformaban allá en clavos, la pintaban y venía de regreso el oro. Entonces era un negocio de nada más pintar oro en forma de clavos, y bueno, pues lo que se estaba haciendo era lavar dinero a lo bestia con una cantidad de oro que iba y venía, ¿no? Entonces esa es una, pero hay muchas más. En comercio, en casas de empeños, en casinos, en toda esta historia es una cantidad de posibilidades. Es que en los casinos, uno de los caminos más utilizados, cuando las operaciones son intensivas en efectivo. Por cierto, hay préstamos que se hacen, un préstamo hipotecario de una casa, por ejemplo, le pueden hacer el préstamo cuando se lo hace el banco le hace una línea de un depósito, ¿no? Pero usted puede ir a pagar la casa en efectivo, el banco le tiene que aceptar el dinero en efectivo. Entonces, una manera puede ser también, le dan un préstamo de una casa y después usted paga el dinero en efectivo y el dinero ese ya quedó blanqueado. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Porque el banco lo que podría hacer es alzar las cejas más, pero no puede rechazar el dinero en efectivo para la cosa de un pago. Igual las tarjetas de las prepagadas, antes se podía rebasar la cuota por mucho de pagar una tarjeta, y también como se hace en efectivo, luego resulta que te podían devolver el dinero. En fin, esto es infinito, la creatividad de esta historia, ¿no? Nos seguimos. Entonces, el GAFI, el Grupo Financiero, el Financial Action Task Force, ¿no? Grupo de Acción Financiera Internacional. Como dice ahí, esto es una cosa de los economistas, por cierto, que salvo los japoneses con el karaoke lo hacen mejor, nosotros hacemos más o menos lo mismo, ponemos una cosa, se las leemos y ustedes dicen que qué bien, si les gustó, y si no les gustó, pues tampoco tienen mucho que decir ahorita, después. Pero bueno, es lo que ven ahí. Es un grupo creado en 1989, ya después de que estaba la ley de lavado de dinero, y emite recomendaciones para prevenir y combatir esta historia. Un marco legal, institucional y operativo de códigos. Lo interesante es que es internacional.